Shalom, shalom. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros en esta noche para estudiar los dichos de la boca de nuestro Rey. Somos la congregación mesiánica Arca de Adonai, aquí en Las Vegas, hoy terminando el libro de Primera de Samuel. Qué bonito se siente poder tomado esta aventura, como lo ven ahí en la pantalla. Espero que todos lo puedan ver, que se llama La Gran Aventura, un recorrido por la Biblia. Y yo personalmente jamás había ido paso a paso en un estudio. Había leído la Biblia, completamente leído la Biblia, pero nunca había yo tenido la oportunidad de tener un estudio libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y la verdad que cuánta enseñanza hemos recibido y continuaremos recibiendo si el Padre nos presta vida. Así es de que hoy pues finalizamos los últimos 2 capítulos de Primera de Samuel. Nosotros comenzamos esta gran aventura ya hace muchos meses atrás, y aunque no vamos en lo que es el estudio de los miércoles, yo creo tocamos por encimita para poder hacer ese recorrido y avanzar. Cuando estudiamos la Torah en el Shabbat, ahí tratamos de profundizar, pero aún sin profundizar tanto, hemos aprendido bastante y le damos gracias a nuestro Rey por la gran oportunidad. Así es que hoy finaliza Primera de Samuel. Y si el Padre nos presta vida, la próxima semana comenzaremos con la Segunda de Samuel. Entonces, bueno, continuamos con esta gran aventura, un recorrido por la Biblia, y vamos entonces en este momento a decir la bendición para comenzar, y usted en casa la puede repetir en hebreo y luego en español. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kitshanu b'mizvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah nevi'im ketuvim brit hadashah b'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah, de los nevi'im, de los ketuvim y del brit hadashah, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Padre, gracias, gracias, Rey amado, por la oportunidad que nos da de poder estudiar, Señor, su palabra, donde hay, Señor, un mar de información, un mar de lecciones de vida, un mar de consejos, Padre, de situaciones de las que nosotros podemos aprender y aplicarlas hoy en día. Bendito Rey, yo le suplico que usted sea hablando a través de mis labios. Nosotros somos sus hijos, sus alumnos. Usted es nuestro Abba, nuestro pastor, nuestro rabino. Y de usted necesitamos y deseamos aprender. Así es que por favor, Abba, hable usted a través de mí y denos el entendimiento para poder, Señor, para poder nosotros entender ese mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros en las diferentes áreas, Señor, que estamos pasando en nuestra vida. También, Padre, pues estamos suplicando diariamente, Señor, por todos los enfermos del COVID. Qué triste, Padre, qué triste cómo crece la lista. Es impresionante alrededor del mundo, Señor, las cantidades de enfermos de COVID, y le suplicamos, mi Rey, que por favor usted ponga su mano sobre cada uno de ellos. Nosotros tenemos emuná, fe, de que usted, Señor, puede sanar toda enfermedad, que no hay nada imposible para usted. Y le suplicamos, mi Abba Kadosh, refuá shelema, sanidad completa del alma, el corazón y en lo físico, en la mente, en lo físico, en las emociones, cualquier enfermedad, no solo del COVID, del cáncer y toda enfermedad, Padre, por favor,
y mucha fortaleza para las personas, los familiares que tienen que estar aquí, Señor, ayudando, atendiendo a una persona enferma, Padre. Por los méritos de Yeshua, se los suplicamos, mi Rey. Y gracias, Padre bendito, por darnos a nosotros la emuná de que usted está en control de todo. Y Señor, también consuele a todos aquellos que han perdido seres queridos, Señor. Una cantidad tremenda de personas también muriendo y los seres queridos, Señor, pues devastados, tristes. Padre bendito, le pedimos por ellos también su consuelo, su fortaleza y su shalom para ellos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Esperamos que ustedes que están con nosotros se encuentren bien, y si hay alguna enfermedad o situación difícil, que el Padre ponga su mano. En nosotros está obedecer, lo primero, obedecer su bendita Torah, buscarlo a Él primeramente, antes que los médicos, antes que la medicina, antes que cualquier cosa, buscar al médico de médicos. Él es nuestro doctor de cabecera, Él es nuestra medicina, y pues obedecerle, buscarle, eso equivale a amar a Dios, y después confiar, ¿verdad? Y esperar, que yo creo que esa es la parte más difícil, esperar, y hay veces cuando la situación es muy apremiante, como que humanamente nos cuesta, pero que el Padre ayude a cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje. Bueno, vamos entonces nosotros a continuar. Como les decía hoy, hemos entrado a los profetas. Comenzamos con Josué, después fuimos al libro de los jueces, ahora terminaremos con la ayuda del Padre, primera de Samuel. Y bueno, los profetas en hebreo se dice los Neviim, son los profetas, y estamos en primera de Samuel, y hoy vamos a estudiar el capítulo 30 y el capítulo 31. Entonces lo primero que vamos a leer es la derrota de David a los amalecitas. Comenzamos a leer y dice: al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, que ya lo estudiamos en semanas anteriores, aconteció que los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Siclag, y habían asolado y prendido fuego a Siclag. También habían tomado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, a grandes y pequeños, pero a nadie habían matado, sino que se los habían llevado al proseguir su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, he aquí, estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Si ustedes recuerdan, en los capítulos de la semana fue antepasada, creo, o pasada, no me acuerdo, la antepasada, David venía ya de la guerra, ¿verdad? Él había estado fuera, ahora está de regreso, y cuando llega a donde estaban sus familiares, encuentran de que ahora la ciudad estaba prendida en fuego, en llamas. Habían incendiado allí, y no solamente incendiaron todo el lugar donde ellos habitaban, pero se habían llevado a las mujeres, a los hombres, o sea, dice a grandes y a pequeños, a nadie mataron, dice la escritura, pero que a todos los habían llevado, desde mujeres a los hijos, a las hijas, a todos se los habían llevado cautivos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede una vez que David llega con sus hombres y ven esa devastación. Imagínense qué tremendo. Y David pues siempre estaba en los negocios de su padre, que es nuestro padre. Entonces aquí la primera lección que viene a mi mente, hermanos y amigos, es de que a pesar de que David estaba en los negocios de su padre, cualquiera diría, bueno, estaba siendo un hombre obediente, esperando en el Señor, regresa a su casa y tendría que estar todo bien, pues él había ido y siendo siempre obediente al Padre. Mas sin embargo, él encuentra destrucción.
Justamente anoche hablábamos con una familia y les decíamos, es que cuando la palabra dice que todo va a estar bien, no significa que no vamos a tener problemas. Y aquí tenemos un gran ejemplo. En lo que, la manera que nosotros analizamos la vida, o como nos la enseñaron algunas veces, o nos mal enseñaron, ¿verdad? Es que hay que venir a Dios para que todo esté bien. No es así. No es así. Lo que yo he logrado entender, y mire con este gran ejemplo, David en gran obediencia, honrando al padre, honrando aún al rey Saúl que se portaba tan mal, uno puede ver y decir, pues no merecía David encontrar su ciudad en fuego, no merecía llegar y que todas sus mujeres, los hijos y las hijas se los habían llevado cautivos, no lo merecía. Pero eso es como usted y yo vemos las cosas y nos han enseñado, ven a Dios y todo va a estar bien. Aquí vemos una prueba tremenda. Imagínense qué gran premio el de David. Haber sido tan fiel al Eterno, tan fiel al rey Saúl, que el rey Saúl era bastante malo con David, como lo hemos visto. Y ahora llegar y como premio, su ciudad en llamas. Hijos e hijas cautivos. Las mujeres, todos cautivos en manos del enemigo. Pero vamos entonces a ver, para poder aprender nosotros, cómo David actuó ante semejante problema, prueba, desierto. Y aprender nosotros de que aunque estemos tratando de obedecer a la Torá, van a haber situaciones como estas y que no nos sirva de desánimo, se llame enfermedad, se llame problemas financieros, del trabajo, con la familia, se llame como se llame el problema. Vamos a ver qué es lo que hizo David para poder ser llamado el gran rey de Israel. Cómo él pudo navegar a través de las pruebas. Su carácter, y aunque sabemos que pecó, no nos enfoquemos en que pecó. Usted y yo somos pecadores, pero enfoquémonos y aprendamos de lo que él hizo cuando se encontraba en situaciones tan difíciles como esto. Usted imagínese, ser enviado por Dios a un lugar, ir a hacer todo lo que Dios le ordena, le dice, ser humilde usted y portarse bien con un rey, un gobernante malo, y regresar y encontrar esto tan tremendo. Bueno, versículo 4. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron más fuerzas para llorar. Segunda lección aquí, o punto. David era un ser humano como usted y como yo. Y al ver esa devastación, lo primero que David hizo, dice, fue alzar su voz. ¿Qué quiere decir alzar su voz? Gritaron de dolor. Y a nosotros muchas veces cuando estamos en dolor nos dicen que no lloremos. Bueno, no vivamos toda la vida llorando. Pero van a haber momentos como en este. Había un momento y David lloró. Y los hombres que estaban con él lloraron. Alzaron su voz y lloraron tanto que dice la Biblia que no les quedó más fuerzas para llorar. Imagínese usted. Yo creo que la vez que yo he llorado así más es no sé, cuando enterré a mi madre quizás sin fuerzas para llorar, que se le secan los ojos a uno del llanto. Es un dolor tremendo. Y ahí quedaron ellos sin fuerza. Ya no podían llorar más. ¿Cuántos se han sentido así? Dice versículo 5. También habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, mujer de Nabal Carmelita. Imagínense, se llevaron a todos, incluyendo las esposas de David. Y David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo.
por cuanto todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Fíjese, David lloraba y en medio de que ya no tiene fuerza, gritando, llorando del dolor de lo que está viendo, el pueblo empiezan a decir, vamos a apedrearlo. Imagínense, siempre buscan al líder para echarle la culpa de todo lo malo. Entonces dice que él estaba angustiado porque ahora el pueblo, encima de estar en esta devastación, querían apedrear a David, como haciéndolo culpable. El pueblo necesita tener una persona que dirija de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aquí el pueblo se dejó llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que sus ojos físicos miraban. Como usted y yo muchas veces hablamos y reaccionamos por lo que los ojos físicos ven, porque somos seres humanos. Pero estos llegaron al punto de echarle pues la culpa a David y querían apedrearlo. ¿Y por qué? Porque dice la escritura que en ese momento el pueblo estaba con ánimo amargado. Estaban amargados, enojados, tristes, frustrados, porque se habían llevado a sus hijos y a sus hijas. Ahora, también miremos entonces ese comportamiento de los que estaban queriendo apedrear a David. Muy malo, ¿verdad? Pero óigame, el dolor de esos padres que se habían llevado a sus hijos y sus hijas, ¿cómo se sentiría usted? Siempre es bueno tratar de ponernos en los zapatos del otro. Antes de dar nosotros una opinión, una cosa es enseñar la Torah, por dura que parezca, porque la Torah es buena, pero otra cosa es nosotros tener nuestra propia opinión, ¿verdad? Juzgar cómo los demás actúan, juzgamos a los demás fácilmente. Ah, mira, se pone a llorar y no debe de llorar, se pone a reír y no, ahorita no es para reírse, se pone enojado, o sea, todo lo queremos, ¿verdad? Nosotros tener una opinión. Pero aquí este pueblo quería apedrear a David porque estaban anímicamente mal, porque se habían llevado a sus hijos o a sus hijas. ¿Está bien que hayan pensado querer apedrear a David? No. ¿Es entendible la frustración y el dolor que los llevaba a querer hacer eso? Sí, como humanos. Pero mire la diferencia. A pesar de que David alzó su voz y lloró hasta no tener más fuerza, dice, pero David se fortaleció en Yud, Hei, Vav, Hei, su Elohim, aleluya. Versículo 6, estamos en 1 Samuel 30, versículo 6. Todos querían apedrear a David, estaban todos ahí frustrados, amargados, tristes, llorando, sufriendo. David también, pero mire la diferencia. Y mire qué casualidad, no hay casualidades. Ayer hablamos con esta familia y yo les decía, no es que uno no se va a enojar, ya estamos en la Torah y, ay, ahora ya tengo la aureola y nunca me voy a enojar. No, nunca voy a estar triste. No. Es que vamos a saber cómo actuar cuando estemos teniendo esa emoción. David dice que alzó su voz, lloró hasta que no tuvo más fuerza junto con el pueblo. Aquellos querían apedrear a David, pero David con ese mismo sentimiento de alzar su voz y llorar, se fortaleció en Yud, Hei, Vav, Hei, su Elohim. Así es que usted y yo tenemos que aprender estas lecciones y decir, tú eres mi fortaleza. Mire, entre más he estado estudiando todo lo de 1 Samuel, que lo hemos estudiado juntos, digo, no, pues, ¿qué inspiración tuvo David para escribir los salmos? De aquí, solo al leer estos capítulos, vemos la inspiración para los salmos. David se fortaleció en Yud, Hei, Vav, Hei, su Elohim. Él se pudo quedar viendo la ciudad quemada, lamentándose por lo que no tenía, lamentándose por lo que perdió, y si bien es cierto se entristeció, si bien es cierto alzó su voz gritando, si bien es cierto que lloró, le dolió y sufrió, pero
empezó a fortalecerse en Yud Hei Vav Hei. Sí se puede, hermanos. Muchas veces leemos estas historias muy a la carrerita, pero yo le aseguro que no era fácil en ese momento para David agarrar fortaleza. Se habían llevado a sus esposas, se habían llevado a los hijos y a las hijas de todo el pueblo, y ahora el pueblo en llamas. Y aún con la tristeza, él fue a refugiarse para encontrar fortaleza del único que puede dar fortaleza en medio de toda tribulación y angustia. Aleluya. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar ben Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Ahora ya David empieza a no solamente quedarse en su dolor, pero ahora él empieza a tomar acción. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Fue a fortalecerse en Yud Hei Vav Hei. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Primero donde él. Pero muchas veces buscamos ayuda que de por aquí, que de por allá, que si el libro por aquí, que si el otro libro por allá. Y yo no estoy en contra. Pero primero lo primero. Por eso cuando una persona me dice, me siento mal, y hay reuniones de oración y la persona no está, yo digo, no ha aprendido este hermano o hermana. Porque si se siente mal, lo primero, no falte a la oración. Segundo, no falte a donde se esté enseñando la palabra. Mire qué hace leer esta palabra. Nos fortalece, nos edifica, empezamos a tomar más fe. Es como que algo empieza a suceder porque la palabra de Dios es una espada que penetra el alma. Y el alma le pertenece al Eterno. Entonces empezamos a fortalecernos al ver situaciones extremas de dolor y cómo nosotros podemos aprender de ellas. Entonces, David fue primero a donde el único que podía fortalecerlo ante semejante dolor y devastación. Luego se levanta y le dice al sacerdote, tráeme, me encanta cómo hablaba David, te ruego, mire qué educado, siempre repito, qué humildad, qué nivel de respeto el de David. Ahora hasta por favor y gracias se nos olvida decir a nosotros. Te ruego, me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y versículo 8 dice, y David consultó a Yud Hei Vav Hei. Él es la fuente de todo, hermanos. Vayamos donde él. Si decimos me siento mal y no lo buscamos a él, andamos mal. Tengo este problema y no lo estamos buscando a él, estamos mal. Por eso el Eterno dejó maestros, sinagogas, lugares en este momento a través del internet. Pero es necesario que se nos enseñe, que se nos adiestre. Por eso usted no debe de faltar. Cada vez que haya una enseñanza, no falte. No falte, porque eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Que usted no aprenda. Mire aquí, David consultó a Yud Hei Vav Hei. David se fortaleció en Yud Hei Vav Hei. Lloró, sí. Gritó, sí. Se entristeció, se frustró, todo lo que quiera. Pero esto es lo que nos ayuda. Entonces, cuando una persona está en problemas, no viene a Yud Hei Vav Hei. ¿Cómo se viene al Eterno? A través de la oración, del escudriñar la palabra y de, en este caso, conectarse para ir aprendiendo todos juntos. Y lo demás se lo dejamos al Eterno. Nosotros oramos, escudriñamos la palabra, nos conectamos para aprender de la palabra, obedecemos la palabra y lo demás se lo dejamos al Padre. David consultó al Eterno preguntándole, ¿perseguiré a esta banda? Fíjese, David era un guerrero, experto en matar. Imagínense que le sacaba las ovejitas del pico de los lobos, de los animales. Un guerrero. Él, en esa desesperación humana, pensemos, en esa desesperación humana que ese hombre estaba viviendo, él pudo haber salido corriendo. Si él era David, varón de guerra, pero él no hizo lo que su mente humana
lo que la lógica humana puede dictaminar. Él aprendió y aunque falló varias veces, y usted y yo lo sabemos, pero vemos una y otra vez a David haciendo lo correcto. Le preguntó al Santo de Israel, me voy a perseguir a toda esta banda que vino a meterle fuego a la ciudad. Imagínese, si hubiera sido usted y yo, quizás, ¿qué le vamos a preguntar a Dios? Me quemaron la casa y allá van los malos y se llevaron a mis hijos, yo me voy corriendo. ¿Verdad que eso es lo que la lógica humana dictamina? Me voy corriendo a perseguirlos. Pero David le consultó. Algo me pasó aquí, Marcelo, se me fue mi PowerPoint de aquí de la página mía. Perdón, familia de aquí. Ok, entonces David, en vez de salir corriendo, que es lo que la lógica humana nos dictamina, él primero fue y fue a preguntarle al Eterno. Disculpen los que estamos en vivo en Facebook, estas cosas suceden. Creo que accidentalmente hice aquí yo. Disculpen, hermanos. Entonces, gracias. Él fue a preguntarle al Eterno, ¿los persigo? ¿Los podré alcanzar? Y entonces, buscando primeramente el consejo de Dios. El consejo de Dios. Pero si no estamos en la oración, no escudriñamos la palabra y no nos ponemos a estudiar juntos, muchas veces aprendemos más así cuando se nos está enseñando. ¿Cuántas personas me dicen, leo, pero no entiendo mucho? Poco a poco y escudriñando juntos, el Eterno nos ayuda. Y entonces, el Eterno, como David lo estaba buscando y le pregunta, el Eterno le responde y le dice, persíguelos, porque de seguro la alcanzarás. ¿A quién? A esa banda de maleantes. Y sin duda los rescatarás. No, pues imagínense que el Santo de Israel le dé a uno la certeza, persíguelos, seguritito los vas a alcanzar y sin duda vas a ir a rescatar a todas las personas de aquí del campamento. ¡Wow! Pues, ¿para qué esperar? Elohim habló y David obedeció, como usted y yo lo debemos de hacer. Versículo 9. Así pues, David partió, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, que los rezagados no pasaron. Pero David continuó, él y 400 hombres, porque 200 se habían detenido, pues estaban demasiado cansados para cruzar el torrente Besor. Fíjese, salieron 600, pero solo 400 siguen con David, porque 200 se habían cansado. Quiera el Padre que usted y yo estemos bien preparados. Yo admiro a esa gente que se cuida el cuerpo, los admiro. Yo quisiera tener esa fuerza de voluntad para estar físicamente bien, que corren, que hacen cardio y que aguantan pues correr, caminar, subir, bajar, nadar. Hermanos, tenemos que estar allí, ponernos nosotros también en buen estado físico. Cada uno depende de su edad y depende la condición que estemos pasando. Pero debemos de tratar, hermanos, y esto es para mí también, porque a mí me cuesta. Pero no es excusa para decir, ay, yo no puedo, no, tenemos que hacerlo. Así es que 200 se quedaron, porque estaban demasiado cansados. Que el Padre quiera que seamos como los 400, pero más que todo, en lo espiritual, vamos a estar preparados en lo espiritual para estas guerras. Versículo 11. Y encontraron por el campo a un egipcio, al cual llevaron a David, y le dieron pan. Miren qué hermosura. Los egipcios, esta luz tiene que estar prendida porque me está, la de esta, gracias, perdón, gracias. Encontraron un egipcio que es un enemigo y se lo llevan a David y mira lo que hacen, le dan pan para que coma obviamente y le dan agua. Le dan un trozo de torta de higos secos. Para los que no conocen los higos, yo estaba preparando la lección y como hace poquito tuvimos la celebración de Tu Bishvat,
del cumpleaños de los árboles. Pues aquí hay un higo, no sé si se puede ver en la pantallita, ahí más o menos, este es un higo. Y entonces dice que le hicieron una torta de higos secos y que le dieron 2 racimos de uvas pasas. ¡Qué bondad! A un enemigo, a un egipcio. Usted y yo estamos ya preparados para darle de comer a los que nos han hecho daño, a nuestros enemigos, a darles de comer y de beber. Qué lecciones de vida, ¿verdad? Ah, no, este a mí me hizo una y si tiene hambre, pues que se las arregle. Ah, no, este me hizo a mí, pues ahora yo... Mire, somos tan vengativos, somos gente tan vengativa. Este me hizo pues yo le voy a hacer lo otro. Ah, le pedí tal cosa y no la hizo. Ahora se da vuelta la tortilla, pues para que sienta, para que aprenda, le voy a dar lo mismo. ¡Wow! Y somos la luz y la sal y el amor de este mundo. Fíjese que es bonito profundizar en la palabra, pero digo yo, si las cosas sencillitas todavía no logramos obedecerlas y hacerlas y practicarlas genuinamente, parte de nuestra vida, ¿para qué meternos a cosas profundas si lo sencillo que es amar al enemigo no hemos logrado? Tratar a la gente, si uno me trató mal, yo lo voy a tratar bien. No lo hemos alcanzado. Mejor empleemos nuestra fuerza para tratar a los egipcios de nuestra vida como David lo hizo. Perdonar y darle de comer y darle de beber. Y dice, y cuando él hubo comido, le volvió el aliento, pues no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Óigame, si un egipcio en el desierto pudo forzadamente ayunar, ni bebió agua, dice, ni había comido en 3 días el egipcio y 3 noches. Ahí hay un representativo también, ¿verdad? 3, sabemos siempre habla de Mashiach, pero viene el ayuno de Esther ahorita a finales de febrero, que ya este viernes, si Dios quiere, entramos al mes de Adar, el mes bíblico de Adar. Y viene un ayuno de 3 días, sin agua y sin pan. Y dice que este egipcio no había comido ni bebido 3 días y 3 noches. Entonces sí se puede, hermanos, y este estaba en el desierto. Versículo 13. Y David le preguntó, ¿a quién perteneces? ¿De dónde vienes? Y él le respondió, soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita, y mi amo me abandonó hace 3 días porque enfermé. Yo pensaba, ¿quién tiene el corazón de abandonar a alguien que está al lado suyo, guerreando con usted, luchando con usted? ¿Te enfermaste? Ahí te ves. Ya no me sirves. Mientras me sirves, entonces yo te cuido. Pero ya ahorita sí, ya me serviste, pero ahora te enfermaste, ahora arréglatelas. Lo dejó abandonado. Digo yo, wow, el Dios al que usted y yo le servimos, por más infieles que usted y yo somos, Él no nos abandona. Hasta el último minuto de vida Él sigue esperando que nosotros nos arrepintamos, pero Él no nos abandona. Deja que pasen cosas en nuestra vida, siempre con el propósito de que regresemos a Él. Pero mire, este rey de Egipto le dice, mi amo me abandonó desde hace ya 3 días. ¿Y por qué te abandonó? Es que me enfermé. Wow, el Dios de Israel no hace eso. ¿Ve? Esto es oprimir al pueblo, una opresión, no cuidar. Y el Dios que nosotros servimos, Yud-Hei Vav-Hei, el Elohim de Israel, nos habla de hacer justicia, pero también bondad. Bondad. Bondad al enemigo. Quizás es lo más difícil. Practiquémoslo, familia. Dice el versículo 14, nosotros hicimos una incursión al sur de los cereteos
y sobre lo que pertenece a Judá, y por el sur de Caleb, y prendimos fuego a Siclag. ¡Wow! Este era uno de los que incendió la ciudad de David. Este era uno de los que se llevaba cautiva a toda la gente que estaban con David, a las esposas, a los hijos, a las hijas. Y se le estaba dando de comer. ¡Qué bondad! ¿Haría usted eso? ¿Haría yo eso? ¿Haríamos nosotros eso? Estaban ahora ayudando a uno de los que prendió fuego a la ciudad, a uno de los bandidos que se había llevado cautiva a la gente. Él se quedó porque se enfermó, no porque había cambiado su corazón. Pero el Eterno siempre da oportunidades, hermanos. Si usted está esperando que su familia venga al Eterno, pidámosle al Padre que le ponga ángeles, un David en su camino, un David en su camino, que le pueda dar de comer la Torá y de beber las aguas de vida eterna, por muy culpable que sea su familia y la mía de violar la Torá. Que el Eterno les ponga un David en el camino, que les dé agua y les dé pan. Que nunca salga de nuestra boca, pues decimos en Honduras, que se friegue. Nunca, hermanos, nunca, nunca. Y le voy a decir algo, a veces es fácil querer pedir al Padre que perdone a nuestra familia, pero ¿qué pasa cuando el que está fallando no es familia de uno? ¿Tenemos el mismo corazón? ¿Tenemos el mismo corazón lleno de amor? Porque este hombre no era familia de David. No era ni su mamá, ni su papá, ni su esposo, ni su esposa, ni su hijo, ni su hija, ni su hermano, ni su hermana, ni su tío, ni su tía, ni su primo, ni su prima, ni su abuelito, abuelita, ni nieto, ni nieta. Era un enemigo completo. Y a ellos, los que no llevan tu sangre, los que no llevan nuestra sangre, y son egipcios en nuestra vida, podremos darles agua y esa oportunidad. Si logramos hacer eso y tratar a la gente así, hemos logrado nosotros comenzar a vivir la Torah en plenitud. Seguimos adelante. Miren, el hombre les dice, es que venimos de meterle fuego allá a Siclag. ¿Qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiéramos hecho si se nos confiesa semejante cosa? Mírenlo cómo reaccionó David. David le dijo, ¿me conducirás tú hasta esa banda? Y se lo hace en forma de pregunta. No lo agarró y le dijo, ¿me vas a llevar? No. Yo demando. No. Qué humildad la de David. Qué humildad, qué humildad, qué humildad. Qué sabiduría de lo alto. Qué manera de reflejar a Elohim con su vida, con sus palabras. ¿Cómo tratamos nosotros a la gente, a nuestra propia familia? Con nuestra boca destruimos. Nuestras palabras están destruyendo. Y David con humildad le dice, ¿me conducirás tú hasta esa banda? ¡Wow! Se me viene a la mente antes, yo no sé, de los que ya son creyentes de mucho tiempo, que cada vez que había algo así, siempre había un hermanito, una hermanita que gritaba por allá atrás, háblanos Señor, háblanos Señor. Y eso yo digo ahorita, háblanos Señor. Porque esto es para usted, pero es para mí también. Es tan para usted como es tan para mí, porque debemos de cambiar. ¿Me conducirás tú hasta esa banda? Y él le respondió, júrame por Elohim. Mire qué inteligente el egipcio. Sabía el Dios que David servía y por eso le dijo, júrame por Elohim, que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te conduciré a esa banda. Inteligente el egipcio. Y dice, así pues lo condujo, y he aquí, ellos estaban esparcidos por toda aquella tierra.
comiendo y bebiendo y festejando por todo el gran despojo que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. O sea, este era un grupo, una banda de guerra fuerte. Imagínense que habían despojado a los gigantes, a los filisteos. Habían despojado, habían tomado mucho de los filisteos, pero también de Judá, o sea, de ahí de la tierra de David, del campamento de David. Por ahorita, quizás los enemigos nuestros festejen vernos quizás en algún tipo de situación difícil. Pero si ellos no se arrepienten, eso es entre ellos y el Eterno. Pero el asunto es que no van a festejar toda la vida, porque nosotros tenemos una promesa de parte del Padre. Aleluya. Bueno, estos estaban aquí festejando. Versículo 17. ¿Qué hizo David? Aquel David que lloró, que gritó, que sufrió, pero fue a agarrar la fortaleza en el único de donde puede venir fortaleza en un momento de dificultad. Ahora David, versículo 17, los atacó desde el alba hasta la tarde del siguiente día, o sea, más de 24 horas en guerra David los atacó. Y no escapó ninguno de ellos, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Y David liberó a todos los que habían tomado los amalecitas. Asimismo, David rescató a sus 2 mujeres. Como él, a pesar de que estaba la devastación, la ciudad en fuego, las mujeres tomadas, los hijos y las hijas tomados cautivos, él no se quedó llorando. ¿Lloró? Sí. ¿Se quedó llorando? No. Lloró, sufrió, gritó. Fue donde la fuente de fortaleza se levantó. Le pregunta a Elohim qué debo de hacer. Elohim le dice, ve. Él le hace caso a Elohim y ahora los destruye a todos y ahora puede tomar todo lo que pertenecía. Aleluya. Ese es el modelo a seguir para usted y para mí. Pero nosotros queremos hacer todo de acuerdo a lo que esta mente humana dictamina y no buscamos a Elohim. Vamos aprendiendo. Versículo 19. Y no les faltó cosa pequeña ni grande, ni hijos ni hijas, ni del despojo de todo lo que les habían tomado. David lo recuperó todo. Aleluya. David lo recuperó todo. ¿Hubo dolor? Sí. ¿Hubo devastación? Sí. Parecía que ya se había perdido todo. Claro. Todo en llamas, todo devastado, todo deshecho. No había ya personas en el campamento. Pero como él supo cómo ir a la fuente de fortaleza y sabiduría, David lo recuperó todo después de haber luchado. No se quedó sentado llorando. No se quedó sentado quejándose. Fue, se fortaleció, preguntó al Padre qué hago. El Padre le da la respuesta y él sale a la guerra y todo lo recuperó. Usted y yo, también el Padre nos da la misma capacidad en diferentes maneras, pero Él a todos nos capacita. Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Antes de meterse a que le vayan a dar a usted allá, ay, voy a ir a hace poquito estaba escuchando a alguien que decía, ¿cómo es posible que se vayan a las pláticas de a ver cómo yo ser mejor persona? Que no me acuerdo cómo se llaman ese tipo hay unos cursos que dan. ¿Para qué? Aquí está el curso. Aquí está el mejor curso. En estas lecciones está el mejor curso que usted y yo tenemos para ir mejorando en nuestra vida. Versículo 20. Dice, además David. Seminario. Sí, seminarios como para ser mejor. Pero ¿qué si aquí la Biblia nos dice, la Torah nos dice todo? Consejería es otra cosa. Consejería es otra cosa. Pero bueno,
Versículo 20. Además David se apoderó de todos los rebaños y las vacadas, los cuales llevaron delante del ganado recobrado y decían: este es el botín de David. Aleluya. Versículo 21. Y David llegó a los 200 hombres que de tan débiles que estaban no habían podido seguir a David, a los cuales había dejado junto al torrente Besor. Ellos salieron a recibir a David y la gente que lo acompañaba, y cuando David se aproximó, lo saludó. Mire qué diferente. Al egipcio, como ya no pudo, ya no tenía fuerza, lo dejaron tirado. Estos 200 que estaban cansados, David regresó a donde estaban ellos. Esa es la diferencia del carácter de una persona que tiene a Elohim. No deja tirados y abandonados a los que ya no podían servir por lo que sea, por fuerza, por lo que sea, sino que regresó. Los que tienen mentalidad egipcia abandonan a la gente cuando ya no les sirve. Pero los que tienen mentalidad de Yud-Hei Vav-Hei como David, él regresó a los 200 que se cansaron y habían quedado, y fue allí con ellos. ¡Qué diferencia! Versículo 22. Pero todos los hombres perversos, oiga bien, versículo 22, pero todos los hombres perversos e hijos de Belial, de los que habían ido con David, ¡wow! Entre los mismos. Y por eso yo sigo recalcando, porque usted y yo tenemos que ir aprendiendo. Que es, la iglesia y los del mundo. No, señoras y señores, esta no es la iglesia y el mundo. Los hijos de Dios y allá afuera los del mundo. No, señoras y señores. Versículo 22. Pero todos los hombres perversos, y mire cómo le llaman, hijos de Belial, o sea, hijos de Hasatán, de Satanás, que el Señor lo reprenda. De los que habían ido con David, que eran israelitas, que eran en medio del pueblo de Dios. ¿Eran hijos de Dios? No, estaban en medio del pueblo de Dios. Y se les llama hijos del diablo. ¿Por qué? Mira por qué se les da el título hijos de Belial o hijos del diablo. Era del mismo grupo que había ido con David. Dice, hablaron y dijeron, puesto que no fueron con nosotros, no les daremos del despojo, eso es como del botín, no les daremos del botín recuperado, excepto su mujer y sus hijos, y a cada uno para que se los lleven y se vayan. ¡Wow! Mire, ¿qué dice la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Esos 200 se quedaron ahí cansados. ¿Cómo pensaban? Como los egipcios. Como hijos de Satanás. Por eso usted y yo, cuando venga el pensamiento que no se alinee con la bendita Torah, deshaga ese pensamiento. No le dé cabida a ese pensamiento. Estos estaban luchando. Estos eran los 400 que sí habían ido a pelear con David a rescatar todo el botín y las mujeres y los hijos y las hijas. Y se les da el título de hijos de Satanás, porque de la abundancia de su corazón habló su boca y dijo, estos 200 se quedaron cansados, a esto no les den nada. ¿Cuántas veces usted y yo pensamos así en situaciones similares? Y a mí me encanta cuando la gente dice, en algún momento yo lo he hecho. Pero me da no sé qué cuando la gente dice, no, yo no. Yo tengo la aureola, yo no. Yo soy santo, santa. Yo no. Todos. Esto nos sirve para estar alerta. Para no pronunciar por la boca, que hay veces vienen esos dardos que vienen de Satanás, y se les llamó a esos 400 guerreros que guerrearon con David, ahora se les da el título hijos de Belial, hijos de Satanás, por su corazón egoísta, porque querían todo para ellos. Solo denle la mujer y sus hijos y hay que se arreglen, no fueron a pelear, ahí estaban cansados.
Wow, versículo 23. Pero David, nosotros tenemos que ver, o nos vamos a portar como los egipcios, o como los hijos del diablo, o como los hijos de Yud-Heh-Vav-Heh, como David, en este caso. Pero David dijo, hermanos míos, no hagan eso. Mire una vez más la humildad, por favor, humildad y sabiduría de David. Pero ¿por qué la tenía? Ya vamos a entrar porque David sabía la Torá. Y ya vamos a ver. David entendía la Torá. Él de la tribu de Judá, judío David. Él entendía, había estudiado y obedecía la Torá, y aunque falló, sí falló, pero no es el común denominador en su vida. Y eso debe de hablar a su vida y a la mía. El común denominador de David era cada actitud. Miren, cada versículo que leemos, en cada capítulo, cada clase, ese corazón de David reflejaba que sí era humano, sí, pero cómo había Torá en su carácter, en su forma de hablar, de dirigirse. Y David le dice, hermanos míos, todavía les dice a los hijos de Belial, les dice, hermanos míos. ¡Wow! Y nosotros somos tan santos que cuando un hermano o una hermana hace una cosita, alejémonos porque se nos van a pasar los chamucos. Ay, no, esa persona no, porque tiene chamucos. Y David, a estos hijos de Belial, que son del pueblo de Israel, que sí tuvieron hablaron mal y tuvieron una mala intención, les dice, hermanos míos. ¡Wow! ¡Cuántas lecciones de vida! Dice, no hagan eso. Y mire lo que dice a continuación. No hagan eso con lo que nos ha dado Yud-Heh-Vav-Heh. ¡Wow! En otras palabras, aunque David fue a pelear, él no decía, yo me fui a fajar desde el alba de un día hasta el día siguiente a la noche. No, hombre, yo peleé, esto yo me lo gané. No. David le daba la gloria al único que merece toda gloria y alabanza. Dice, no hagan eso con lo que nos ha dado Yud-Heh-Vav-Heh. Él estaba dando el honor, la gloria y el reconocimiento. Que si bien él fue a pelear, fue el Eterno quien permitió que todo se les regresara. Y por eso le dice, con lo que él nos ha dado, no sean ustedes egoístas. No sean egoístas. Y dejen de hablar como hijos de Belial, hermanos míos. Wow. Solo ahí, hermanos, es para meditar un gran rato aquí, pero seguimos. Dice, pues Yud-Heh-Vav-Heh nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. Mire, Yud-Heh-Vav-Heh es el que nos guardó. Yud-Heh-Vav-Heh es el que nos dio la victoria. Yud-Heh-Vav-Heh es el que entregó a nuestros enemigos en nuestras manos. Fue Yud-Heh-Vav-Heh quien lo hizo. Yo me imagino a aquellos, no, si fuimos todos a pelear, pero David decía no. Fue Yud-Heh-Vav-Heh quien lo hizo. Versículo 24. Continúa hablándoles y les dice, ¿y quién los va a escuchar a ustedes de todas maneras en esto? Y les dice, porque la misma parte ha de ser para los que van a la batalla que para los que se quedan con el botín, con el bagaje. En otras palabras, la misma parte porque se acuerdan, agarraron vacas, animales otra vez, ¿no? Para recompensar que les habían dejado en la calle, les quemaron todo. Y ahora David les dice, la misma cantidad que vamos a tener los que fuimos a la guerra, van a tener los 200 que se quedaron cansados, porque son parte del pueblo, justicia y bondad. Justicia y bondad. Dice que participen por igual, o sea, todos van a tener una parte, pero nosotros pensamos, para mí y para mí. David no pensaba así. Hasta los que no fueron a la guerra, solo por ser parte del pueblo de Israel, David entendía la Torá. Mire,
yo preparaba esto y yo decía, wow, David sí entendía la Torá, David vivía la Torá. David sí se miraba que él vivía conforme a la Torá. Wow. Versículo 25. Y desde aquel día en delante quedó establecido así por estatuto, o sea, por ley judicial y por decreto en Israel hasta el día de hoy. Y me fui a ver algo de los escritos judíos y dice que ese versículo 25 que dice que hasta el día de hoy es decreto en Israel, se refiere hasta el momento en que cesó el reinado de David en el pueblo judío y dejaron de guerrear. Qué corazón el de David, pero él sabía que todo venía de él. ¿Y cómo sabía David? Si no estudiaba la Torá, cosa que es obvio que David sabía Torá. Vamos a ver. Dice, ya vamos a ver, todavía vamos a terminar aquí. Y al llegar a Siclac, David envió parte del despojo, o sea, del botín, a los ancianos de Judá. ¡Wow! Lo primero que hace se los da a los ancianos de Judá. Fíjese que la Biblia dice que nosotros a las viudas y a los huérfanos. Y como el Eterno que lo sabe todo, Él sabe todo. Él sabía cómo iba a ser esto. Él dice, las viudas tienen que ser de esta edad. No, para calificar como viuda tiene que ser de esta edad. Tiene que tener este número de hijos, pero sobre todo tiene que estar sirviendo en el templo. Y que no ande ahí ¿verdad? De aquí para allá. Entonces no todas, desafortunadamente, califican como viudas. Entonces primero David aquí les manda a los ancianos. Él entendía Torá. Dice que a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para ustedes del botín. Y mire lo que dice David en el versículo 26, de los enemigos de Yud-Hei Vav-Hei. David entendía de principio a fin conceptos de Torá de una manera increíble. Es que yo todo lo iba conectando y venían los versículos que ya se los voy a compartir a ustedes. Él no dice nada más de mis enemigos, pero él sabía que los enemigos de él eran los enemigos de Yud-Hei Vav-Hei. ¿Por qué? Porque David y el Eterno, uno, como usted y yo, como Yeshua dijo, Padre, ellos unos en mí como yo soy uno contigo. Entonces David no dijo de mis enemigos en este momento, él dijo de los enemigos de Yud-Hei Vav-Hei. En todo le va dando la gloria al Padre y empieza a repartir. También le envió a los que estaban en Betel, en Remot al sur, a los que estaban en Hatir, a los que estaban en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en los que estaban en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, que es donde están enterrados los patriarcas, en Hebrón, y dice, y para todos los lugares que David había recorrido con sus hombres. O sea, fue agradecido. Fue agradecido. Todo lugar donde él había pasado, ahora que tenía un botín, él no estaba, no, espéreme, me quemaron la ciudad, pues voy a levantar la ciudad y luego voy a ver si me sobra para darles. David no pensaba así. Su ciudad estaba, Siclac estaba devastada, pero con todo el botín, él pensó primero en dar, porque más bienaventurado es dar que recibir, y fue agradecido. Les mandó a todos aquellos lugares a donde él había recorrido. Y tomé de una literatura judía que dice, David tomó del botín y envió obsequios a todos los lugares en que había estado y le habían ayudado. Todos esos que aquí están mencionados fueron lugares que David estuvo y lo ayudaron, y él mostró agradecimiento. Quiere el Padre que usted y yo de verdad, pero de verdad,
tengamos un corazón agradecido, porque es muy fácil, hermanos, ser malagradecidos. Muy fácil ser malagradecidos, pero que el Padre nos ayude para ser agradecidos y dar. Porque usted no puede decir yo soy agradecido y usted tiene y usted no da. David le mandó a todos los que le habían ayudado. David sabía Torah. Vamos a ver Deuteronomio 33, del 27 al 29. Perdón. Deuteronomio 33, del 27 al 29. Yud-Hei dice así: Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohim es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Pero mire para quién es la promesa, porque recordemos que ustedes y yo, entre las muchas tareas que tenemos, una de nuestras tareas es no olvidar y decir con toda confianza: soy israelita. Natural, solo el Eterno sabe, pero adoptada, sí. Injertada. ¿Y por qué? A través de Yeshua. Injertados en ese olivo que es Israel. ¿Qué identidad tiene usted? ¿Gentil? No. ¿Cuál es su identidad? Israelita. Entonces, ¿todas las bendiciones de la Biblia para los israelitas es para usted y para mí? Sí. Pero también todo donde dice mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas. No solo las bendiciones, sino también la obediencia, si es que somos Israel. Mire qué hermoso. Dice, el Eterno le dijo: destruye. E Israel habitará confiado. ¿Quién habitará confiado? ¿Los Goyim? No. Israel. Las naciones, no. Las naciones que se unen a Israel, sí, como usted y yo. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. O sea, no va a faltar nada. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh naciones. No. Oh goyines, paganos, gentiles. No. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú, Israel? Imagínese. Cuando nosotros no hemos entendido nuestra identidad, tenemos un gran problema. Porque toda esta hermosura es para Israel. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. ¿Quién? Israel. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, oh Israel? ¿Quién como tú, pueblo salvo por Yud, Hei, Va, Hei? Aleluya. Aleluya. ¿Quién como tú, oh Israel? Porque eres el único pueblo, la única nación. Eres el único pueblo que es salvado por Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Y cómo se dice salvación en hebreo? Yeshua. Israel es el único pueblo que obtiene Yeshua. Por eso nosotros ya no decimos Jesús, porque su nombre no era en español, ni en inglés, ni en ruso, era Yeshua. El único pueblo que Yud-Hei Vav-Hei le dio Yeshua se llama Israel. Y dice, Él es el escudo de tu socorro. Escudo. ¿Cómo se dice escudo en hebreo? Magén. Él es el magén de tu socorro. Y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Sin duda que David había estudiado esto año tras año. Él sabía que era promesa del Padre estar con Israel y que los enemigos de Israel serían vencidos y que si él moría, él sabía que su alma para dónde iba a ir. Con Abraham, con Isaac, con Jacob, él sabía las promesas en cuanto a cómo estar en la guerra con los enemigos, que es el Padre quien da la victoria y que Él es nuestro magén. Aleluya. Deuteronomio 20, versículo 4. Versículo 1. Perdón, yo comienzo en el versículo 1.
cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y esto es para usted y para mí, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Yo no sé qué te está pasando, yo sé lo que yo estoy pasando. Pero dice el Padre, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Por eso decimos, el amor echa fuera el temor. El temor no viene del Padre. Si usted tiene miedo todavía de gente o de lo que sea, eso no viene de Dios, y usted tiene que trabajarlo y deshacerse de ese miedo, de lo que sea, de la oscuridad, de la noche, de gente, de que en el trabajo me van a hacer tal cosa, los compañeros de trabajo, no importa que mi familia está contra mí, no importa cuántos caballos, cuántos carros, y si todos ellos son más grandes que tú en número, no tengas temor de ellos. Porque Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohim, está contigo, y Él te sacó de la tierra de Egipto. Y si mandó las plagas y abrió el mar y venció a Faraón, Él lo seguirá haciendo por siempre mientras tú permanezcas fiel en la obediencia a la Torah. Aleluya, no tengas temor de ellos. Porque el más grande, el poderoso, el grande, el guerrero en batalla, el que no ha perdido nunca una, el que te sacó de Egipto, Él está contigo. Bendito es Él por siempre y para siempre. Aleluya. Versículo 2. Esto es Torah. Entonces, como alguien que dice, la ley está abolida. Fíjese. Si seguimos diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, esto es la ley, esto es Torah, esto es Deuteronomio. Entonces esto está abolido. No tiene sentido. Estas son promesas. Ah, no, esas sí están vigentes. ¿Y quién dice que esto sí y esto no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir. Toda. Esto es Torah. Esto es la ley, que en realidad son instrucciones. Y en este caso, una hermosa promesa. Yud-Hei Vav-Hei está contigo, tu Elohim, y Él te sacó de Egipto. ¿Qué le vas a tener miedo a caballos, a carros y a gente, pueblo más grande que tú? ¿Que nuestro Elohim no es más grande? Por eso hay por ahí una fotito que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande, aleluya, cuán grande es Yud-Hei Vav-Hei. Versículo 2. Y cuando ustedes se acerquen para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Miren lo que dice el Eterno, esto es Torah, esto es la ley. Cuando se acerquen a combatir, el sacerdote se tiene que poner de pie. El sacerdote es el que tiene que hablarle al pueblo. Y mire lo que el sacerdote tiene que decir. Shema Israel, aleluya. Shema Israel. Oye Israel. No dice oigan gentiles, oigan paganos, oigan goyim. Shema Israel. Escucha Israel. Ustedes se juntan hoy en batalla contra vuestros enemigos. Shema Israel, no desmaye tu corazón. Shema Israel, escucha Israel. Shema Israel, no desmaye tu corazón. Shema Israel, no temas. Shema Israel, escucha Israel. Si tú eres Israel, esta palabra es para ti. Que penetre tu alma, tu mente, tu corazón, los huesos, los tuétanos. Shema Israel, no temas. Shema Israel, no os azoréis. Shema Israel, tampoco te desalientes. Shema Israel, porque delante de ellos, no te desalientes delante de ellos. Shema Israel, porque Yud-Hei Vav-Hei, vuestro Elohim, es el que va contigo para pelear por ti contra tus enemigos para salvarnos. Aleluya. Pero eso es para Israel y esto es la ley.
continuar con el mal uso de que la ley está abolida, porque todo esto entonces queda abolido. David entendía la Torá. Por eso cuando se presentaba a sus enemigos, él sabía quién iba delante de él. Él sabía quién iba a pelear. Y era humano, sí. Y falló, sí. Pero el común denominador era, él vivía la Torá. Él podía confiar, aleluya. Y ahora el Padre nos está diciendo a nosotros, Shema, Israel, no desmayes, no temas. Shema, Israel, Él va contigo. Shema, Israel, escucha, Israel, Él va a pelear por ti contra todos tus enemigos. Shema, Israel, Él te va a salvar. Escucha, Israel, Él te va a salvar. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé. Pero Shema, Israel, Él está contigo. Aleluya. Y aquí creo que es el Salmo 18, que se me olvidó poner a ver qué salmo era, pero creo que es el 18, que dice, a lo que iba con esto, ok, entonces David entendía la Torá y cómo el Eterno les había prometido a Israel, solo a Israel, estar con ellos. Y obviamente después de todas sus batallas, David escribe los salmos. Y este es uno que fue el que venía para compartirlo con ustedes. David le escribe, te amo. Usted le puede decir a él, ¿cuándo fue la última vez que usted así de verdad le dijo al Eterno, te amo? Te amo. Mire qué pasión la de David. Te amo, oh Yud-Hei, Bab-Hei, fortaleza mía. Yud-Hei, Bab-Hei, roca mía y castillo mío. Mi libertador, Elohim mío, fortaleza mía, en Él confiaré, aleluya. No importa la guerra que estemos pasando, vamos a aprender de David, familia, vamos a aprender. Y le dice, mi escudo, o sea que David en hebreo le decía a Elohim, tú eres mi magén, mi escudo, mi magén. Y la fuerza de mi salvación, de mi Yeshua. Eres mi magén y la fuerza de mi Yeshua. Eres mi alto refugio. ¿Dónde me voy a ir a esconder? Lo acabamos de ver, qué fue lo que él hizo cuando quedó devastado Ziklag. Fue a buscar refugio para obtener fortaleza en Elohim. Ahora aquí le está cantando. ¿Para qué son los salmos? Son cánticos de alabanza. Mi alto refugio. Invocaré a Yud-Hei, Bab-Hei, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Él lo había vivido, él lo estudió en la Torá, ahora lo había practicado y ahora le está escribiendo diciendo, así fue, como está escrito en la Torá, así me pasó. Allá hay en muchos capítulos de toda la Torá, en Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomio, él hizo promesas. Llegó el tiempo, David tuvo que sufrir, padecer, guerra, matar, sed, hambre, de todo, perseguido. No era una vida color de rosas, pero él sabía. Y una vez que él pudo experimentar y salir victorioso de todas esas, y aún cuando falló, obtuvo el perdón. David ahora escribe salmos, salmos hermosos, para darle la gloria a aquel que nunca falla. Y sabe, esto ya lo he dicho, así es que va a ser rapidito, pero eso que usted tiene en la pantalla, por favor, a veces a mí se me olvida también, ¿por qué tanto tiempo de decir la estrella de David? Eso no se llama estrella, se llama Magén, Magén David. Y esta, hermano, yo no la busqué, saltó, nunca había visto esta estrella, pero ahí está, estrella, este Magén, pero me encantó. ¿Sabe por qué? Porque en el medio tiene la letra Shin de El Shaddai. ¿Y qué quiere decir Shaddai? El Todopoderoso, aleluya, el que lo había rescatado a él y el que nos rescata a usted y a mí, el Shaddai. Recuerde usted que el Magén David, como le dije, no es una estrella. Usted tiene a la izquierda la letra Dalet y viene los 4 tipos, diferentes maneras de escribir la letra Dalet.
perdón. En el hebreo primero, en el pictográfico, un triángulo. En hebreo Edad Media, mejor pronunciado el triángulo. Después fue cambiando y evolucionando hasta ser nada más así y así. Pero el Maguen David son dos triángulos, y aunque los Illuminatis y toda esa gente se agarra el triángulo para ellos le copian todo a Dios. Pero la verdad es que la letra Dalet, en el primer hebreo, el que escribió Moisés toda la Torá, la Dalet era un triángulo, y usted lo puede ver allí. Y el Maguen David es exactamente dos triángulos. Uno que dice del humano hacia Dios, y el otro triángulo que está de arriba hacia abajo, de Dios. Una conexión, hombre Dios, Dios hombre. Y la letra Vav, que está allí al ladito, el hebreo pictográfico, la V de David, Vav en hebreo, es un gancho, que lo que significa ese Maguen David, el mal llamado estrella, es David, Dalet enganchadas, de el humano hacia el eterno y el eterno hacia el humano, siendo un escudo él para nosotros. Y muchos dicen que esto era lo que estaba en el escudo, donde David cuando iba a la guerra, eso era lo que estaba, el Maguen, escudo. Mi escudo, la fuerza de mi salvación. Aleluya. Y solo un dato curioso para compartir con usted. ¿Usted sabe cómo se llama la cruz roja en Israel? No se llama cruz roja. En Israel se llama el Maguen David Adom. Acuérdese que Adom, una de los significados de Adom es rojizo. Hay otro nombre que ahorita se me va, pero vamos a quedarnos con rojo o rojizo. Entonces no se llama cruz roja, se llama el Maguen David, y así tal cual se los puse aquí en la pantalla. Yo me acuerdo la primera vez que vi, no sé si fue una ambulancia o ambulancia y hospital, y le pregunté a mi familia cuando estábamos en Israel, les digo, ¿por qué no el Maguen es azul? ¿Por qué rojo? Dice, es que eso es el equivalente a la cruz roja. En los hospitales, en las ambulancias, usted va a ver el Maguen. Y ahora ya hay gente que nos quiere decir que es diabólica. Bueno, hay que estudiar y seguir aprendiendo. El Maguen David Adom, así todo completo, que significa el escudo de David, roja, y luego ellos le ponen de Israel. Maguen David Adom, Israel, y ahí está en hebreo también. Es el Servicio Nacional de Emergencia, imagínense. Quien sea que se haya inventado esto, buenísimo. ¿De dónde lo sacaron? De todas las guerras de David, de los salmos. Dios es mi escudo, mi escudo, mi escudo. Maguen, Maguen, escudo. Dios es mi escudo, Dios es mi Maguen. Al punto que a todas las ambulancias y todo allá en Israel es el Maguen David Adom. Todo el servicio nacional en todo Israel, servicio de emergencia, servicio médico, servicio de desastre, servicio de ambulancia y el banco de sangre. Todo. El Maguen David Adom es responsable del banco de sangre israelí. Un dato curioso, cuando leamos, el Señor es mi escudo, ¿qué dice en hebreo? El Señor es mi Maguen. Bueno, y para terminar, vamos a leer el capítulo 31 de Primera de Samuel rapidito, porque el tiempo avanzó. Primera de Samuel 31. Entre tanto, los filisteos combatían contra Israel, y los israelitas huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron de cerca tras Saúl y sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y Melquisúa, los hijos de Saúl. Mire qué terrible. Y arreció la batalla contra Saúl, y lo alcanzaron los hombres que tiran con el arco, y fue herido gravemente por los arqueros. Entonces Saúl le dijo a su escudero, ve de escudo, su escudero, el que lo guardaba, el que lo protegía. Para que vayamos aprendiendo y que nos recordemos unos a otros de no decir estrella, sino el Maguen David. Saúl le dijo a su escudero, que era el que lo protegía, el protector, saca tu espada y traspásame con ella.
no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen. Miren la diferencia. ¿Quiénes son los circuncisos? Israel. Israel es la tierra que tiene varones circuncidados. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó. Desde Abraham le dijo, tú vas a ser padre de todas las naciones, pero ¿sabes qué vas a hacer? Me lo vas a circuncidar a todo varón al 8º día. A ti, Abraham, vienes llegando, no importa, no lo hiciste al 8º día porque eras gentil, eras de las naciones, pero ahorita te me circuncidas y me lo circuncidas a todos, porque no puede haber un varón que se llame israelita sin estar circuncidado, excepto por motivos de salud, o hay algunos que no tienen el dinero para pagar esa circuncisión hoy en día y lo supimos ya muy tarde. Pero de ahora en adelante todo niño nacido dentro de nuestras raíces hebreas o mesianismo al 8º día, no al 9º, no al 7º, al 8º circuncidado. Y entonces dice que no vengan estos incircuncisos, o sea, estos paganos, estos gentiles, estos goyines, y me traspasen y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, su maguén no quiso, pues tenía gran temor. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. ¡Qué terrible el final del rey Saúl! ¿Usted se acuerda? Fue el primer rey de Israel, sí. Pero porque el pueblo dijo, queremos un rey como el de las naciones. Queremos un rey como los gentiles, como los goyines, como los paganos. Y el Eterno decía, pero si yo soy su rey, ¿por qué me piden uno como los gentiles? Como los paganos, como las naciones. Pero bueno, ellos dijeron, queremos uno. El Eterno les dio a Saúl, que no era de acuerdo al corazón del Eterno. ¿Y cómo termina? Él mismo se metió una espada, se echó sobre ella. Porque él dijo, mejor me mato yo antes que estos gentiles, estos incircuncisos, me maten a mí. Viendo que Saúl moría, su escudero, su maguén, su escudero, también se echó sobre su propia espada para morir con él aquel día. Qué fidelidad la del escudero, la del maguén de Saúl. Pues murió Saúl con 3 de sus hijos, su escudero y todos los hombres juntamente con él. Y me fui a buscar un poquito porque obviamente yo digo, entonces, ¿qué pasa con el alma de Saúl? Se mató él mismo se echó sobre la espada. Y mira, quiero aclarar, por favor, esto es pensamiento judío, ¿ok? Lo que yo le voy a compartir es un pensamiento de nuestros hermanos judíos. Aquí hay que indagar en este asunto, yo solo quiero compartirles. Los jajamín, o sea, los sabios, los jajamín explican en el Midrash Rabbah, que es un Midrash, es como una parábola. En el Midrash Rabbah, Noah, así es el nombre, Noah, en el capítulo 34, párrafo 13, que según el pasuk, o sea, el versículo, el pasaje, que según el pasuk, de ahí de este Midrash, condena el suicidio. Obvio, lo sabemos, nadie puede quitarse la vida. Pero dice este pasuk, de aquí del Rabá Noah, que la actitud de Shaul no se considera pecado, dicen nuestros hermanos judíos, pues con toda seguridad si el enemigo lo atrapaba con vida, lo expondría a toda clase de tormentos y martirios. Por eso es que tanto judío se tiró de la montaña en Masada. Si usted no conoce la historia, búsquela, la historia de Masada, que era una fortaleza de Herodes. Muchos judíos se tiraron y preferían ellos mismos matarse porque decían, mejor me tiro y me mato antes de caer en manos de los enemigos que nos van a torturar y nos van a hacer todo tipo de tortura y martirios, mejor nos quitamos la vida. Entonces dicen los jajamín, no Jacqueline Giral, no lo leí en la Biblia, sino que lo dice el Midrash Rabbah Noah, que entonces lo que él hizo de enterrarse la espada no lo consideran como pecado por ese aspecto. No doy opinión porque no he indagado en esto yo. Versículo 7. Y cuando los hombres de Israel que estaban a lo largo del valle, al otro lado del Jordán, vieron que los de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron
Entonces fueron los filisteos y habitaron en ellas. Al día siguiente aconteció que los filisteos fueron a despojar a los muertos y hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Ay, padres de familia, seamos el mejor ejemplo para nuestros hijos y que nuestros hijos no terminen como terminaron los hijos de Saúl. Padre, nos ayude y perdone las veces que no hemos sido buen ejemplo. Versículo 9. Y le cortaron su cabeza y lo despojaron de sus armas y enviaron a proclamar la noticia por toda la tierra de los filisteos en el templo de sus ídolos y entre el pueblo. Mire qué terrible cómo termina la vida del primer rey de Israel, Saúl. ¿Fue ungido por el sacerdote Samuel? Sí. Pero no estaba en su corazón ser como el Eterno. En cambio David, vemos la diferencia entre Saúl y David. Y vemos la muerte de Saúl. Qué terrible. Él solo se mata. El mismo día sus 3 hijos los matan. Y como que si eso fuera poco, ahora le cortan la cabeza y ahora hacen un hazme reír de él en el templo de los ídolos. Qué terrible, hermanos. Lecciones de vida para usted y para mí. Versículo 10. Colgaron sus... mira, como lo despojaron de las armas. Versículo 10 dice, y colgaron sus armas, miren dónde, en el templo de Astarot. Pero qué horrible. Y clavaron su cadáver, o sea, aún después de muerto, profanaron su cuerpo, primero cortándole la cabeza, yendo a hacer fiesta anunciada en el templo de los ídolos. Luego agarraron las armas con que él peleaba, las cuelgan en el templo de Astarot y su cadáver ahora sin cabeza lo llevan y lo clavan en el muro de Betzán. Cuando los habitantes de Jabes Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres de valor y anduvieron toda aquella noche y bajaron el cadáver de Saúl. Tenían que armarse de valor porque iban a territorio de enemigos, pero bajaron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos del muro de Betzán y fueron a Jabes y los quemaron allí. Por favor, dese cuenta que este es el único lugar donde vemos que se queman los cadáveres. Por eso nosotros no quemamos. Recuerde las cenizas. O sea, el Padre dice, del polvo vienes, al polvo te volverás. Hay que enterrar, aunque nos cueste más, hay que enterrar, hermanos. No hay que tener cenizas. Aquí a quien quemaron, mire qué terrible fue a Saúl. Terrible. El hombre peor portado, o sea, ya se había muerto. Después de muerto le cortan la cabeza. Después de cortar la cabeza van a hacer allí anuncio y fiesta en el templo de Astarot. Agarran a sus hijos, los clavan ya el cadáver allí en Betzán. Lo bajan y ahora los queman. Eso no tiene nada de honroso. Por lo contrario, es algo que el Eterno no permite, es que nos quemen. Si usted quemó a alguien, ya no puede retroceder el tiempo. Lo que siempre les recordamos es no tengan, ¿cómo se dice? Ashes de un muerto en su casa, porque usted está haciendo toda su casa ritualmente impura. Usted no sale de la impureza mientras tenga cadáveres quemados en su casa. Es difícil, pero eso es Torah. Versículo 13, luego tomaron sus huesos y los sepultaron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Tomaron sus huesos quemados y los fueron a sepultar. Por lo menos no lo dejaron en sus casas, sino que los fueron a sepultar debajo de un tamarisco. Y me llama la atención porque en vida Saúl había estado debajo de un tamarisco 2 veces y en la tercera
fue enterrado. Vamos a verlo y con esto terminamos. Saúl fue un hombre que tristemente terminó muy mal y estuvo debajo de un árbol de tamarisco 3 veces en total, 2 durante su vida, y luego allí también fue enterrado. Vamos a ver la primera vez que estuvo Saúl abajo de un tamarisco. Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Primera de Samuel 14:2, o sea, lo vimos hace mucho tiempo atrás. Era tiempo de guerra y él estaba sentado allí. Los filisteos venían avanzando. No era tiempo de descansar, sino de actuar. Sin embargo, Saúl estaba en la sombra, muy cómodo, debajo de un árbol. Él sabe que alguien tiene que pelear contra los filisteos, pero mejor dijo que lo haga otro. Saúl, eso fue el primero. O sea, estaba sentado debajo del árbol, y los filisteos estaban avanzando y él no se movió, ahí se quedó, y que fueran otros a pelear. Segunda vez que él está debajo de este árbol de tamarisco es en Primera de Samuel 22:6. Samuel estaba sentado en Gabaa debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en su mano. Otra vez, la segunda vez, vemos a Saúl sentado bajo un árbol. Tenía mucho que hacer, pero mejor el que decidió quedarse sentado para dañar a otros, porque si usted lee el capítulo 22 de Primera de Samuel va a ver todo lo que ahí Saúl hablaba. Dice, se quedó sentado, en vez de ir a hacer lo que tenía que hacer, se quedó sentado hablando mal de Jonatán, su propio hijo, y hablando mal de David. También mandó a matar a los sacerdotes de Elohim, también manipuló la información, también se hizo la víctima, también él quería poner a sus siervos en contra de David, poner a otros en contra del que estaba dirigiendo en bien a Israel. Y todavía pasan esas cosas, siguen pasando en las congregaciones, buscando quien ponga en mal a los siervos del Eterno. Dice, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como hijo se ha levantado contra mí, a mi siervo contra mí. Primera de Samuel 22:8. Saúl estaba destruyendo siempre y queriendo destruir al ungido de acuerdo al corazón de Dios, que era David. Saúl está representado, hermanos, en mucha gente de congregaciones hoy en día. Personas que se dan la tarea de andar acusando a los demás. Siempre uno de pastor aprende a detectar cuando viene alguien y uno ya sabe que lo que tienen es pobrecitos, la manía de venir a acusar a la gente, que no lo hacen por bien, sino de verdad por traer y llevar. Personas que quieren dividir y personas que quieren destruir. Y ellos son manipulados por el enemigo, que es Hasatán, como aquellos 400 que estaban con David, pero se les llamó hijos de Belial. El Señor nos guarde de prestarnos para esa tarea. Y todo esto, los últimos comentarios los saqué de alguien en el internet, que es Miguel Mosquera. Así es que, hermanos, que el Padre nos ayude a nosotros para ser cada vez más como David. Espero que esta enseñanza de Primera de Samuel, nuestro último capítulo, haya sido de bendición, de enseñanza, de corrección, de consuelo, de fortaleza y todo lo que necesitamos. Un aprendizaje para ser los hijos que el Eterno merece que seamos. Padre, te damos gracias por habernos permitido llegar al último capítulo del libro de Samuel. Eres bueno, hemos aprendido, seguimos aprendiendo. Entrena nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca, nuestro carácter, nuestros ojos, nuestros oídos. Entrénanos, mi Rey, para ser más como David y no como Saúl. Padre, por favor, líbrenos, mi Rey. No juzgamos a Saúl porque solo usted sabe, Señor, qué pasó con él, al final su alma. Usted sabrá, mi Rey, pero le pedimos que nos ayude a ser más como David. Su sabiduría, su humildad y el respeto con que él hablaba a los demás
digno de ser imitados, Señor. Ayúdenos a ser hijos de obediencia, Padre. Y ahora, mi Rey, antes de ir a dormir, vamos a pronunciar todos juntos el Shema, como su Torá nos lo ha ordenado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach Sa'ar Shalom. Amén. Ve. Amén. Amén. Familia, gracias. Si esta enseñanza fue de bendición, siempre le pedimos que por favor se una a nosotros a compartir estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares, hermanos en la fe. Queremos llevar la verdad de la Torá y queremos ser de bendición a alguien. Por favor, ponga un comentario, póngale un like y hágale un share. En este momento, si puede hacerlo ahí mismo en su página de Facebook. Los que no tienen Facebook o sus amistades no tienen Facebook, en un ratito la enseñanza estará disponible con la ayuda de nuestro Abba en nuestro canal de YouTube. Ayúdenos a llevar la Torá hasta donde el Padre quiera llevar estos mensajes. El Eterno les bendiga y les guarde. Laila Tov, buenas noches. Laila Tov, Shalom, Shalom y Litrot.